Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos 1 Corintios 1:18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según su carne, ni muchos poderosos, ni aun muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Amén. 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 Qué buena sabiduría de Dios, ser el que dé la gloria a Dios. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. Él agarró todo lo vil del mundo para avergonzar a los que se cree sabio. Él agarró lo que estaba botado, lo que ya uno ha dejado como desechado. Agarra a esa persona que a veces la vemos tirada ahí en los hombres y todo eso, y cuántos hombres de ahí los ha sacado Dios y los ha restaurado y los ha levantado para que testifiquen el nombre de Dios, que tiene poder en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Añadiendo, como dice el profeta Joel, de día en día los que han de ser salvos. Así que no es con apuro, no es con afán, Dios tiene la gente correcta. ¿Verdad, hermana Rosa? Amén. Todo lo tiene el Señor seteado. Así que, claro, es bonito que tengan anhelo de querer que la gente venga, porque esa es la fe que se desarrolla en nosotros. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que voy a leer es Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros de que tú eres el samaritano y que tienes demonio? Y respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me honraréis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué lindo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, y Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondiendo Jesús le dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y Abraham vuestro padre se gozó de lo que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy, o yo era. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo.
atravesando por el medio de ellos y se fue. Ahí está, ahí lo voy a dejar, pero ahí tienen un testimonio de Jesús sana. Mire, es porque nosotros tenemos que darle toda la gloria a Dios en todo, que nada le robe la gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria y Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces Él dice que ellos lo estaban juzgando, pero como Jesús era el mismo Dios, Jesús conocía todo. Y es más, hasta le digo que Él era antes que Abraham. Antes que Abraham fui yo, le digo, porque ya en la mente de Dios ya estaba Jesús. Y Él no se glorificaba ni Él se andaba proyectando. Pero usted no se preocupe si a veces nosotros y en el mundo secular decimos el doctor es el ingeniero aquí, pero son títulos. Pero el título no cambia, lo que cambia es el corazón. Como venía diciendo la hermana, que tenemos que madurar en aquellas áreas, en aquellas actitudes que a Dios no le agrada. Y examinarnos constantemente para que nosotros podamos ser eficaces para la obra del Señor. Porque a la verdad que la honra es del Señor. Nosotros nada trajimos y nada vamos a llevar y nada tenemos sin Él. Separados de Él, nada somos, dice la palabra de Dios. También hay una parte aquí donde Él dijo, donde le decían ellos que, ¿cómo tú eres el Cristo? ¿Cómo tú eres el Dios? Le dijo, si nuestros padres y los profetas murieron. ¿Y quién eres tú? Y tú eres el mismo, le dijo. Y respondió Jesús y le dijo, yo no me glorifico, porque Él no se glorificaba, Él no se exaltaba. Y a veces nosotros queremos en el mundo espiritual, en las iglesias, queremos proyectarnos de que yo soy maestra, que yo soy apóstol, que yo soy pastor, pero la verdad es que nosotros no ocupamos el sello de ningún pastor. Nosotros ocupamos que Dios nos apruebe a nosotros el corazón. Entonces, mucho tiempo yo miré a una persona que siempre quería como exaltarme y decía, no, Señor, si es que el que me exaltes tú, me basta con solo saber que tú me amas y que tú me reconociste como tu hija. Amén. Y saber que en los negocios de mi Padre que debo de estar. Y hemos visto la mano de Dios en todo y no necesitamos que la gente nos aplauda. No necesitamos que la gente diga, ay, mire que ahí va el pastor, ahí va la pastora. No, porque nosotros sabemos en quién es que estamos confiando. ¿Quién nos llamó? ¿Y por qué Dios tuvo esa misericordia de poner los ojos en nosotros? Porque Él sabíamos, como decía la alabanza, que íbamos a ser canales de Él. Como decía la alabanza, canal tuyo somos, Señor. Eso es lo que nos basta, que Dios nos reconozca como Jesús, que a Él le bastaba, que Él sabía quién era el Padre y a quién tenía que glorificar. Pero sí les enseñaba la verdad. Entonces nosotros hoy nos preocupamos y nos matamos la vida de proyectarnos, de que la gente nos reconozca. No se preocupe porque la gente nos reconozca. Preocúpese porque esté escrito su nombre en el libro de la vida, como dice la Biblia. De que usted esté a prueba y a cuenta con Dios. Eso es lo importante. Que usted sabe que le sirve a un Dios vivo, que no es un Dios muerto, que es un Dios que le contesta, un Dios que, wow, que hoy este día fue un Dios de milagros, que pudimos ver el testimonio de esa hermana y lo que Dios hizo en nosotros. Es una cosa increíble que usted no lo... impresionante que usted no lo puede entender, porque Dios camina por caminos misteriosos. Mire, nosotros estábamos recogiendo un dinero y da la casualidad que nos toca mover todo en las gavenetas para que lleven los muebles. Entonces yo dije, bueno, no puedo botar los papeles, todos los documentos por botarlos así nomás, aunque gasten de años, porque uno va acumulando y dice, no, hasta que lo lea si me va a servir o no. Entonces llega un tiempo que este era el tiempo de botar todo. Y cuando yo vengo y agarro una cartera, que fui a Honduras, yo estaba recogiendo un dinero que dije, de lo que gane con eso voy a recoger ese dinero que necesito. Y resulta que abro la cartera y me salen $280. Oye. ¿Sabe usted que Dios es fiel? Y yo no estaba contando con ese dinero, pero yo dije, lo que gane esta semana yo recojo ese dinero que necesito pagar. Y cuando yo vengo le digo, ay Señor, de verdad que tú eres sabio, Dios, que tú eres tan grande, ¿cómo me dio por ir a chequear esa cartera? Yo le iba a tirar así en ciertas cosas, por eso no podemos botar los documentos, porque usted no sabe si se le da una licencia, si se le da una copia de algo. Y entonces le digo a mi esposo, no, hoy es el día que vamos a hacer esto. Y él quería hacer otros mandados y le digo, no, este es el día, porque no tengo fuerza, ya estoy cansada de mi cadera, todo. Y cuando abro aquella cartera, digo, ay Señor, de verdad que tú eres fiel. Y yo matándome diciendo, por eso es que no podemos afanarnos, porque la palabra nos manda a decir que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Estar alabando a Dios, adorando a Dios y poniéndole sus peticiones a Dios. Por nada esté afanoso.
Muchas cosas nos roban la bendición de Dios. Muchas cosas nos quieren detener la bendición de Dios. El enemigo nos quiere detener esa comunión con el Señor. Pero viene el Espíritu Santo y le sopla en un minuto y le dice, no, tenés que dar rodillas. Y así me lo he pasado toda mi vida de rodillas. Nunca me faltaron, porque primero porque sabía el Dios que me iba a enfrentar con varios gigantes. Pero todos se han ido quebrando. Todos se han ido deshaciendo porque tenemos un Dios verdadero, un Dios grande, nos va quitando los obstáculos. Camino a la I-75 hasta David, hasta el trabajo, y desde que me subo a mi carro, digo, en tu nombre voy, Señor. Y harto el hombre fuerte de esa casa donde voy, aunque no son gente mala, ni andan con brujería, ni cosas sanas, pero le ato la mente natural y carnal. Y desde que salgo, yo salgo adorando a Dios, alabando a Dios, alabando al Señor y hablándole en lengua. Hable sus lenguas, no tenga temor, porque la lengua, cuando usted menos acuerda, esas lenguas que salen, que son, es la comunión del Espíritu suyo con el Espíritu de Dios, que habla misterio, que el mismo diablo no entiende lo que usted habla. ¿Por qué? Porque el diablo le puede leer la mente, pero no el Espíritu. Y entonces ese espíritu suyo está conectado con Dios, que habla misterios. ¿Y qué sucede? Cuando usted habla en lengua, va a ir conociendo géneros de lengua. La hermana me mencionó, hermana Rosy, que siempre sus hijos en lenguas diferentes. Hay lenguas hebreas, hay lenguas que usted dice, hasta en chino puede hablar usted en lengua y usted no se da cuenta, y este es un chino y dice, wow, y este está hablando el misterio, porque Dios le está hablando a esa persona en diferentes lenguas. Había un muchacho, un pastor que era árabe, que por cierto tengo todavía el cassette, lo tengo que buscar, de un testimonio de un árabe, que él era incrédulo, dijo que él no, como así fue la cultura de él, había un Dios, pero era un Dios que no responde, y dice que un día entró a una congregación, y en la congregación Dios le habló en su lengua, y digo, este es el Dios que yo andaba buscando y no lo entendía. Y ahora ese hombre predica por todo lado. No sé si está vivo a este tiempo, pero así es que se manifiesta Dios. Usted no tenga temor. Y cuando Dios le ponga una cosa y usted está seguro y está consciente que viene de parte de Dios, porque Dios le pone a uno, a veces uno piensa que, a mí me ha hablado por voz audible Dios, y me ha hablado al oído. Desde que yo me convertí he visto hablar de Dios, pero hay otra forma de hablar de Dios. Dios habla en sueños, dice la palabra de Dios. Habla en sueños, habla en visiones, habla por otra persona, por un cantante, por un predicador, y hasta le habla por cualquier persona que tal vez no esté en el mundo espiritual. Porque si Dios le habló por la burra de Balaam, aquel profeta, ¿cuánto Dios no va a hacer? Entonces, usted hable lo que Dios le da, y Dios le puede hablar. Cuando usted tiene un pensamiento aquí, usted dice, wow, no se me quita esa palabra de Dios, no se me quita del corazón. Ese es cuando Dios está hablando. Y usted dice, es esto. Y así es como Dios va hablando en el corazón a uno. Le habla por su palabra. La palabra, porque la palabra es vida, es espíritu y es vida, dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Esto es sobrenatural, pero de la vida del Espíritu en Cristo Jesús. No, porque también los demonios hablan. Discierna, pídale discernimiento al Señor, porque el enemigo le va a hablar. También está la voz de Dios, está la voz de su carne y está la voz del Espíritu de Dios. A veces sus pensamientos le hablan, como dijo mi esposo hoy, y son sus emociones. Pero nosotros tenemos que discernir cuando es el Espíritu de Dios y cuando son nuestras emociones. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque las emociones nos van a invadir. Pero discernir la voz de Dios. Cuando discernimos la voz de Dios, entonces estamos en el ok de Dios. ¿Cuántas veces Dios no le habla para otra persona? Y usted dice, wow, lo que me dijo, o por un sueño. Mire, Dios se manifiesta en diferentes formas, pero a veces estamos tan ocupados nosotros. Y a mí me ha pasado antes, que Dios me quiere hablar, pero como que yo le hablo más a Dios que oír lo que Dios me quiere hablar. Entonces hay que educar el oído espiritual, para discernir cuando Dios nos habla. A veces tenemos un tiempo que callar para que Dios se manifieste y nos hable, porque en el corre de uno de este mundo a veces no oye la voz de Dios, y entonces le hablamos más a Dios que esperar que Dios nos hable a nosotros. Tenemos que discernir la voz del Espíritu. Nosotros sabemos que toda la gloria le pertenece a Dios. La gloria postrera es mayor que la primera, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo hay un fuego en nuestro corazón.
hay un gozo en nuestro corazón. Queremos contarlo a los 7 vientos, que ese fuego no se apague nunca, porque el fuego de Dios es el que contamina a otro, ¿verdad? Cuando nos llenamos de esa verdad, contamina a otro. Y ese fuego nunca se puede apagar. El fuego de nuestro corazón tiene que estar encendido. Hay una alabanza que dice: sumérgeme en el Espíritu de Dios. Sumérgeme en tu Espíritu, Señor. Porque va a haber momentos de que somos humanos y va a haber momentos que nosotros perdemos lo que estamos haciendo. A veces nos enredamos en las cosas de este mundo, en los trabajos, en lo que vamos a comprar, en lo que vamos a hacer, pero no perder la perspectiva, porque todas las cosas van a venir por añadidura siempre y cuando estemos buscando la presencia de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a venir por añadidura. Mire Jesús, que dijo que la gloria no era de él, porque él sabía que la gloria le pertenecía a su Padre, y él sabía que un día su Padre lo iba a exaltar. Por eso yo le dije: no se preocupe si no lo reconocen en cualquier lugar. Usted va a ir a diferentes iglesias, porque Dios a veces lo mueve de diferentes iglesias. Sí. Y a veces porque tal vez Dios lo va pasando como por el trapiche, como decimos nosotros, lo va procesando, porque en el camino es donde nosotros vamos botando todas esas asperezas que hay en nuestro corazón, todas esas áreas que a Dios no le agradan. Y cuando menos acordamos, nunca olvidarse de dónde Dios nos sacó, nunca olvidarse, porque Dios nos vino a buscar con aquella misericordia cuando no valíamos nada. Y nosotros tenemos un precio que pagó Cristo, que fue el precio más grande, que no lo podemos pagar con nada de nuestra vida, con nada de las riquezas de este mundo. Entonces nunca se olvide, siempre la humildad, guardarla, Señor, qué lindo, que no olvidarse, porque es bien fácil olvidar. Cuando nosotros llegamos a un poquito de nivel espiritual, ya nos olvida que el que está gateando allá necesita. Y entonces ya nos creemos que todo lo sabemos. Que el que como decía el pastor que teníamos de Perú, que decía: usted tiene que ir al nivel de la hormiguita. Hasta ahí está el nivel de hormiguita de esa persona, hasta ahí camina, a ese nivel. No se levante más arriba, porque nadie es más que nadie. Nosotros tenemos que mantenernos en ese nivel que no se nos olvide de dónde venimos. La gente que viene nueva es un bebé en Cristo Jesús. Tenemos que darle el amor y ayudarla. Eso es lo que necesitamos, pero nosotros queremos que ya la persona tenga todo esto. Si nos ha tomado 35 años de estar en el Evangelio, entonces si 35 años nosotros no hemos aprendido, y ya queremos que aquella persona tenga toda esta información que hemos tenido de palabra, conocimiento, espíritu, guianza, y nos ha costado rodillas, lágrimas y experiencias que el mundo nos hace, porque el enemigo se aprovecha cuando, como sabemos que somos del Señor, Él nos quiere botar para que nosotros nos demos testimonio de quién es Dios. Entonces Él nos quiere aplastar, pero como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, entonces seguimos adelante. Nunca se canse de darle la gloria a Dios, hasta por una aguja, como dijo la hermana, porque ella ha sido una mujer agradecida y por eso nunca le ha faltado nada. Y donde quiera que va, habla del Evangelio, le habla a la gente, porque eso es al que Dios nos ha mandado. Le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. Al que creyere será salvo, y al que no será condenado, porque la Biblia dice: el que tiene a Cristo tiene la vida, el que rehúsa tener a Cristo tiene muerte y condenación. Y Dios no nos ha dado espíritu de muerte, ni de abandono, ni de debilidad, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Que los frutos del espíritu salgan, que los frutos del espíritu es fe, templanza, amor, benignidad, gozo, y dominio propio. Entonces estos frutos no pueden faltar: la fe, la templanza, el amor, la benignidad, la paciencia. Entonces nosotros no tenemos paciencia, y tenemos que tener paciencia, porque alguien nos cargó a nosotros también en el Evangelio. Hubo personas que tuvieron paciencia de ayudarnos. Wow, cuando no entendíamos nada, cuando veníamos todos rudos al Evangelio, veníamos con nuestros caprichos, con nuestros enojos, contra nuestro carácter, con nuestras actitudes, y eso tiene que morir, porque Pablo dijo que sí tenía que morir, que el que no, si no, esta carne no muere, pero si muere en abundancia dará fruto eterno, dice. ¿Ves? Si Cristo no muere, tenía que morir Cristo para que naciera la vida eterna en nosotros, porque Él la compró en la cruz del Calvario, para que nosotros diéramos fruto, y fruto en abundancia.
Y tenemos también palabras donde nosotros tenemos que contrarrestar al enemigo y decirle Mateo 18:18. Cuando mi esposo se convirtió, eso fue lo que se le grabó y me decía, Mateo 18:18 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Una vez dije yo, a donde usted quiera llegar con Dios, hasta ahí Dios va a llegar. Si usted hasta ahí se queda en ese límite, hasta ahí se va a quedar. Pero si usted tiene esa fuerza, ese deseo, Señor, yo quiero seguir adelante. Y eso fue mi meta. Porque mis hermanas conocían al Señor, pero dije, yo tengo que ser diferente. Aunque tenga Cristo, pero tiene que haber una persona en mi familia que se pare en la brecha para que sepan quién es Cristo. Porque muchos se quedan a mitad de camino. Pero Dios quiere que nosotros sigamos al blanco, como dijo Pablo. Digo, esta carrera que me queda por delante, correr la carrera que me queda por delante, caminar al blanco, aunque la quiera desafiar el mundo, la gente, las circunstancias, la economía, el dinero y todo, usted sigue adelante en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no se compran con dinero. Todas estas cosas es por el Espíritu de Dios que las va a dar y sin mucho afán. Porque Dios es un Dios que provee. Y es lindo cuando nosotros entendemos la voz de Dios y reconocer que nosotros lo necesitamos. Porque cada día necesitamos el favor de Dios. Cada día en lo que usted emprende, hasta para hacer una comida, usted dice, Señor, dame los sazones, ¿qué puedo hacer? Sí. Todo esto, sí, hasta la comida. Porque miren, si no tiene los sazones, entonces no va a quedar bien. Pero cuando nosotros tenemos estos sazones de Dios, el Espíritu Santo, el ayuno, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, la comunión entre los hermanos, porque mucha gente dice, no, yo ya perdoné al hermano, pero lo quedó largo. Pero un día se va a enfrentar con él, a ver dónde va a estar su cara, porque tiene que haber un perdón real. Porque ahorita hasta a lo mejor usted está herido y cualquier cosa, pero llega un momento que usted va a encontrar, entonces ahí se va a dar cuenta usted si de verdad perdonó. Entonces tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, porque nosotros no agradamos a los hombres, sino que a Dios. Y dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiese y se aparta, ese recibirá misericordia. Es lindo cuando nosotros oímos la palabra de Dios y sabemos que esta palabra se tiene que cumplir un día en nosotros. Amén. Y usted lo va a ver en todo tiempo. Mi mamá tenía mi mamá ya en la edad y con Alzheimer, mi mamá se ponía al patio a leer la Biblia. Él es testigo, mi esposo, se ponía a leer la Biblia en el patio, y mi mamá este versículo me dijo, ay, qué revelación le dio Dios. Mire, y uno a veces está desapercibido porque el afán de uno por querer pagar y hacer tantas cosas, se afana. Y entonces la palabra la va leyendo y no la va ejercitando como debe, que no la va rumiando. ¿No? Sí. Entonces mi mamá, mire el salmo que mi mamá lo dijo, que dijo, mira lo que Dios me habló en el salmo, dice, bueno es alabarte Jehová, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado Jehová con todas tus obras, y en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos, como la hierba, florecen todos los que hacen iniquidad. Y es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres el Altísimo. Porque aquí tus enemigos, Jehová. Porque aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos lo que se levantaron contra mí de los malignos. El justo, aquí está el clave del versículo que ella decía, es Salmo 92, 12. Y el justo florecerá como la palmera, amén, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Que dice que el justo florecerá como la palmera. Y a veces nosotros decimos, voy entrando en años y ya estoy de edad. Y ya estamos de mucha edad. Y entonces, ¿qué sucede? Como que ya no hay, como que ya se terminan las fuerzas de nosotros para seguir adelante.
Pero qué lindo que Dios nos dice que el justo florecerá como la palmera. Y dice, y aún en la vejez fructificará, dice, aún en la vejez fructificará. Mire, si yo le cuento este testimonio, no sé si lo creen, pero 92, 12, hasta abajo. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo leí todo, pero ¿qué sucede? Que mi mamá, estábamos en una prueba, era como decir, no tengo ni frijoles, y entonces, pero Dios me daba una gracia con la gente, y wow. Entonces, hasta la mamá de ella, la hermana de ella, la hermana María, me llevaba calderitos de frijoles, como ahorita que me trajo un calderito de comida. Entonces yo digo, qué lindo lo que Dios hace. Y nos venían a dejar comida. Nosotros era como para decir, solo para pagar la renta y el carro y tantas cosas que uno tiene. Y un día a mi madre le digo yo, qué tremendo lo que Dios hace. Mi madre tener bienes allá, que no se gozó de todos sus bienes, solo hasta la cierta edad que estuvo en Honduras. Pero aquí dependía de Dios. Dios la trajo de allá para que ella conociera quién era el Dios proveedor. Y dependía de las fuerzas que Dios nos daba con mi esposo. Y todos sus bienes quedaron allá atrás. Por eso es que no es bueno afanarse. Como dice, que no sabe quién lo va a recoger. Dice, cuando aumentan las riquezas, entonces vienen los consumidores también. Usted le viene Fulano y Juan y dice, wow, el que menos pensaba. Pero como Dios está en el asunto, cuando en ese momento estábamos bien apretados económicamente, y era que Dios nos estaba probando para que nosotros supiéramos quién era Dios proveedor. Nos estaba probando. Y entonces un día dice mi mamá, le digo yo así, ay Dios, le digo yo, pero ¿cómo tú has traído a mi mamá? Y cuando ella dice esta palabra, yo digo, Señor, aún en la vejez fructificarán. ¿Quién era para usted? A lo mejor para cualquier persona, un viejo es como decirlo, ya no hay fuerzas, ya no tiene de dónde, es una carga, porque para este país es duro, porque es un país, no es como los países de nosotros, sí, que a la persona mayor se la cuida hasta el sobrino, hasta el familiar. Y yo le decía, gracias Señor, porque ella no estamos disfrutando de nada de lo de ella, pero tú eres nuestro proveedor, y nunca pusimos la fe en ella, pero Dios la usó para nosotros pasar esa transición, porque Dios nos estaba probando a dónde era nuestro Dios. Y ver que ella también era edificada, porque ella estaba viendo que no dependía de la familia, ni del dinero, ni de nada. Y entonces es una cosa que no la puedo ni explicar. Y yo dije, gracias Señor, da ella aquí en este lugar. Y solo le decía, mamá, ore para que Dios nos dé la fuerza. Porque cuando usted tiene un familiar, ninguna de su familia va a botar su casa para cuidar a ese familiar, no, ninguna. Pero uno sí, galán, que uno sí se siente la carga de uno, porque uno quiere atender su familia, su madre, su hermano, lo que sea, su ser querido. Pero es lindo porque Dios los respalda y las bendiciones vienen en abundancia, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Resulta que un día le dice a Fanor ella, y yo pensaba que era que estaba el problema de aquí, porque ella se chequeaba el azúcar, la presión, y de acá. Y entonces le dice, Fanor, Dios dice, pero así como usted hoy una noche, Fanor, Dios dice que compre de todo lo que usted quiera, compre, le dice. Vaya a cogerlo, todo lo que usted necesita, porque Él le va a proveer. Ay, que Dios paga, le dijo. Dios paga. Que Dios paga. Y le van a venir dinero así con estas palabras. Te agarre de todo porque el Señor paga. Agarre de todo porque Dios paga, le dijo. Y le va a venir dinero de todas partes. Ya que me estremeció, me lloró. Miren, yo le chequeé hasta el azúcar para ver si era que estaba. No, le chequeé aquí la presión para ver si era que tenía alta la presión, porque la presión a veces a veces no sé si usted cuando la presión no tiene alta, a veces usted está desvaría, porque no está controlada la presión y el cerebro. Y el cerebro, sí. Entonces viene ella y yo dije, chequeé la presión normal. Era Dios hablando, y le dijo, Anor, era Dios que nos estaba hablando. Miren, no pasó ni meses cuando nosotros mirábamos que nos salía un dinero de un lado, otro dinero de otro dinero de otro dinero de otro dinero en Nicaragua, otro dinero en Honduras. Ay Señor, le digo yo, pero tú sí eres real, Padre. Ese es el Dios que servimos. Usted no se arrepienta de este evangelio, como dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para todo el que en él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. Digo, no me avergüenzo de este evangelio, digo, porque es poder de Dios. Todo lo que el diablo, la palabra de Dios dice, lo que se comió el gusano, lo que se usó, lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, lo tiene que devolver 7 veces de Satanás.
Así que nosotros le hablamos, le profetizamos a la hermana Isabel que lo que le robó el diablo se lo va a devolver. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe, pero Dios lo va a hacer. La hermana Julia también, lo que le atrasó el tiempo en Cuba, donde sea, Dios se lo repone. Amén. Y usted, hermana Rosy, Dios se lo va a multiplicar todo. Amén. Porque también amén. Dios va viendo la justicia de su corazón. Amén. Dios va viendo dónde está su corazón. Ese es el Dios que servimos. Amén. No hay imposibles para Él. Amén. Y mire y diga todos los días, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra cosa, dígalo, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme su riqueza en gloria. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que falta conforme sus riquezas en gloria. Bueno, y le doy gracias a Dios esta noche en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hemos concluido con esta palabra. Sabemos que Dios en esta noche nos habló de que la gloria sea para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Verdad? No sirviendo a los humanos, aunque hay agradar a los hermanos. Tenemos que tener una relación horizontal y vertical. Vertical y horizontal. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos ese amor. Mire qué lindo. Yo le doy gracias a Dios, nosotros no somos muchos, pero no hay chisme. Y no quiero chisme. Y yo le he dicho, Señor, el espíritu de chisme fuera. Porque nosotros tenemos que amarnos tal como Dios nos ha amado a nosotros. Y yo le digo, gracias, Señor. El otro día hablando con Rosita, me dijo, qué linda está tu iglesia, me dijo, Rosita, la de Cherida. Y me dijo, y cuidala, me dijo, que no haya chisme. No, cuando ya se metió el chisme, le metió el diablo, le dijo, pero conmigo no va a poder el enemigo porque nosotros estamos haciendo como a Dios le agrada. Amén. Entonces nosotros queremos caminar una milla extra, le digo, para que el Señor sea glorificado. Bueno, a Él sea la gloria y la honra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra bendita, Señor, porque son las preeminencias tuyas, Señor. Sabemos, Señor, que ninguna cosa va a robar tu gloria, Señor. Y que la gloria postrera es mayor que la primera para nuestros hermanos, nuestra familia, Señor. Yo te doy gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Como dijo Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Señor, sabemos que hay más en ti, Padre, que no solo lo que hemos visto con nuestros ojos, Padre, sino cosas mayores, como dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido todavía al corazón del hombre, son las que tienes preparadas para los que te aman, Señor. Yo bendigo a nuestros hermanos, los que han podido venir y los que no han podido venir, bendícelos de igual manera y ponles hambre y sed de ti, Señor. Ponles ese deseo por buscarte, Señor, porque tú tienes todas las cosas en control, Señor, y tú eres el que haces todas las cosas posibles para que nosotros caminemos esta tierra, Padre. Yo te doy muchas gracias, Señor. Vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaramos que este lugar, Señor, no está vacío, porque este es el lugar donde te adoramos como el tabernáculo, Señor. Que esto se va a expandir, Señor. Y que esto, Señor, va a seguir creciendo porque la obra es tuya, Señor. Y queremos tener manos limpias y puras y corazón puro ante ti, Señor. Oh, Señor, que no nos inclinemos a cosas vanas, Señor, sino a la misericordia tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Aplausos al Señor. Gloria.